bienvenidos a este espacio de filosofía. Hoy vamos a trabajar el siguiente tema en el segundo periodo, cómo conocemos. ¿Listo? Entonces, te invito a que establezca un espacio de conocimientos previos, es decir, ¿qué es conocer? ¿Qué es el conocimiento? ¿Será igual a pensamiento? ¿Será igual a distinguir? ¿Será igual a interpretar? ¿Será igual a la curiosidad? ¿Igual a interpretar? ¿Igual a investigar? ¿Ustedes qué piensan? Empecemos. Primero, el conocimiento es la rama de la filosofía que se conoce como la epistemología. El término episteme quiere decir conocer, conocimiento. Y logía, ya sabemos que es estudio o tratado. Si unimos las dos, quedaría que la epistemología es estudio, es el conocimiento, es el tratado de lo que queremos conocer. De modo que a lo largo de la historia de la epistemología o de la misma filosofía, se han desarrollado una serie de ejercicios y de prácticas de conocimiento y de pensamiento que han permitido que el hombre sea hoy lo que es y que ha permitido que el hombre desarrolle una serie de invenciones y descubrimientos científicos, filosóficos, y allí se establecen las leyes, las teorías, las hipótesis, en fin. Entonces, de modo que la epistemología, a grosso modo, es el estudio, es el problema, es el planteamiento del conocimiento. ¿Listo? Y desde la edad antigua, diría yo, desde la edad de piedra, desde la prehistoria, el hombre ya desarrollaba unas primeras prácticas de curiosidad, unas primeras prácticas de capacidad de asombro sobre el mundo que le rodeaba. El ser humano en la prehistoria era un hombre muy ensimismado, un hombre muy introvertido, pues que no tenía los avances científicos de la modernidad. Entonces, él vivía en un estado de la naturaleza y daba sus primeros pasos a descubrir y a conocer de cómo crear el fuego, de cómo crear armas, cómo crear dónde vivir como una choza o una cueva, cómo comprender o comunicarse con sus semejantes. Allí se empiezan a descubrir el lenguaje, los vocablos, eh, la espiritualidad, la manera de buscar un ser espiritual, un ser trascendental, una deidad. En términos medievales hablaríamos de un dios. Entonces, el ser humano empieza a experimentar el conocimiento desde lo que se conoce como el estado natural, es decir, lo que su misma naturaleza le estaba dando. Entonces él comía y vivía, se desarrollaba, crecía de acuerdo a lo que su contexto natural le iba adaptando, ¿no? Entonces se desarrolla, yo aquí lo escribo, un desarrollo del pensamiento de manera empírica, ¿sí? Y aquí se habla de ensayo y error, es decir, él probaba si le funcionaba, por ejemplo, golpeando dos rocas a ver si esta le generaban fuego, él generaba armas con rocas, y flechas, lanzas o huesos a ver si le funcionaban para cazar. Y él iba allí generando una especie de estrategias de descubrimiento, pero eso era a través de manera empírica, es decir, sin ninguna formación científica o epistemológica o cultural, mucho menos filosófica. Él estaba viviendo según su instinto, según sus sentidos. Bueno, entonces vemos que hay un ensayo y error, ¿sí? Hacía cosas, pero miraban que quizás no las podían comprobar o demostrar como se iba a hacer en la modernidad con la invención del método científico. Como que el hombre lo hacía, pero que no era consciente de cómo se desarrollaba su procedimiento. Bien, viene un segundo momento en la historia de la epistemología y es la época griega, y es allí donde se da un paso trascendental en la epistemología, y es que se supera este estado de naturaleza, ¿bien? O incluso ya la manera de explicar los fenómenos de antes del siglo VII se daba a través de los mitos. Recordemos que la mitología griega fue aquella estrategia literaria y religiosa
de querer entender y explicar los fenómenos en el mundo a través de los dioses. Entonces se le tenían dioses a cada fenómeno, si fuese natural o si fuese espiritual, o si fuese positivo, si fuese negativo, como las cosechas, como las hambrunas, como los terremotos, los maremotos, los tsunamis. Todo lo que se desarrollaba se lo atribuían a un dios, pero esto no era otra cosa que fruto de su imaginación, porque no era un dios el que estaba ahí castigando o premiando. Entonces, a partir del siglo VII viene a nacer lo que es el logos, es decir, la razón. Y va a haber un cambio de paradigma, va a haber un paso trascendental, creería yo que de 360 grados, porque ya no es el mito el que va a explicar los fenómenos en el mundo, sino que va a ser la razón. Eso se entiende en epistemología como el paso del mito al logos, es decir, el paso de la mitología a la razón. Y es donde el hombre, con los presocráticos, los primeros filósofos como Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, Protágoras, Anaxágoras, Anaxímenes, van a empezar a explicar que lo que se estaba desarrollando alrededor de manera natural no era que se daba por accidente o por casualidad, es decir, ya todo empezaba a tener una causa y un efecto. Y ellos van a explicar esos primeros fenómenos a través de elementos naturales. Es decir, ya no eran los dioses, ya no era Poseidón, Atenea, Zeus, Cronos, ya no eran ellos los que castigaban o premiaban el cosmos, sino que era la misma naturaleza la que permitía esa serie de cambios y transformaciones. Entonces, unos van a decir que todo proviene del agua, otros proviene del fuego, del aire, de los números, del apeirón, de un ser indefinido. Es decir, todo el origen del cosmos, del mundo, de lo que se desarrollaba alrededor, venía de los elementos naturales. Entonces, ya viene un primer acercamiento un poco más lógico, un poco más preciso, y es que las cosas pasaban porque tenían una razón de ser. Entonces, veremos cómo el hombre lleva un paso enorme a, al fenómeno de qué es conocer, cómo conocer. Luego viene la época medieval, que no se expone en esta presentación, puesto que en la época medieval continúa con la misma herencia de los griegos, es decir, con la razón, pero le va a agregar un elemento de más, que es la fe. Y entre las dos, estas se complementan desde la visión de San Agustín de Hipona para entender y comprender los fenómenos del mundo, es decir, para conocer. Entonces, la razón llega hasta una parte de los fenómenos, ¿no? Ya lo explicábamos hace un momento, pero miraban los filósofos medievales, los apologistas, los de la patrística, los escolásticos, que la razón quedaba coja, que quedaba incompleta para explicar los fenómenos, y ellos le van a echar mano a un recurso de más, que es la fe. Es decir, nace una nueva disciplina que va a ser la teología, ya estaba la filosofía. Entonces, entre las dos se complementan y en ellas se va a articular un eje mucho más fuerte, un sistema mucho más amplio para explicar todos los fenómenos, ya sean problemas de metafísica, de ontología, problemas antropológicos, políticos, metafísicos. Bueno, entonces, y viene esa premisa de San Agustín, de entender, o sea, con la razón, para creer, o sea, con la fe, y luego lo contrario, de creer, o sea, tener fe, creer para entender. Es decir, para creer en las cosas hay que entenderlas, ojo, pero para entender las cosas primero hay que creerlas. De modo que se complementa fe y razón en la Edad Media para entender los fenómenos del mundo, para hacer conocimiento. Y aquí una crítica muy interesante que le podemos hacer a los científicos de la NASA, y es que ellos todo lo comprueban a través de los laboratorios, ¿no? A través de las partículas. Pero el científico que está ahí ensimismado, dedicado, disciplinado para descubrir la vacuna, por ejemplo, para el COVID-19 o lo que fue hace unos años para el VIH o, bueno, otras enfermedades, el científico ateo por excelencia en algunas condiciones, no en todas, tuvo que tener fe de lo que estaba desarrollando, tuvo que creer y esperar y confiar que lo que estaba desarrollando le iba a servir. Entonces, de modo que el mismo método científico queda corto también y necesita hacer uso de la fe, es decir, de creer en lo que se está haciendo. Bueno. Luego pasamos a la modernidad propiamente en el siglo XVI, XVII, con lo que se conoce como el Renacimiento, y es que muere esa tradición de la filosofía medieval, el hombre vuelve a nacer, entre comillas, ya que pues el sistema religioso medieval
no le había permitido avanzar en términos de investigación científica, de ir más allá de lo que simplemente era religioso. Entonces, hermosamente vienen a ser el método científico y la experimentación en los laboratorios. Y es allí donde nace lo que hoy en día se entiende como los 3 pasos para el método científico, ¿no? Que son la hipótesis, luego las hipótesis sí se pueden comprobar, se pueden elevar a teorías, y de teorías se pueden ya elevar a leyes, es decir, que se convierte un planteamiento epistemológico como ley, quiere decir que ya es mundial, que aplica para cualquier contexto en el mundo, para cualquier época, cultura o situación, por ejemplo, como ley de la gravedad o la ley de la relatividad. Es decir, ya no se puede refutar, ya no se puede contraargumentar que las cosas caben hacia abajo porque así lo genera la presión atmosférica. No, es decir, no hay nadie más que demuestre lo contrario. Ya se convierte en una ley. Es decir, se puede comprobar y demostrar. Entonces el método científico, lo que palabras más, palabras menos, para permitir el conocimiento, la epistemología, el episteme, lo hace a través de la corroboración empírica, la corroboración científica, la corroboración experimental. Es decir, una cosa existe porque se puede demostrar. Una cosa es lo que es porque existe. Ejemplo, ¿cómo conocemos que nosotros tenemos un tipo de sangre? O positivo, o negativo, A positivo, A negativo. Bueno, ¿cómo se sabe? Tocándolo, viéndolo, porque me lo dijeron, porque mi padre tenía el mismo tipo de sangre. No, es porque se toma una prueba de su sangre y se lleva a un laboratorio, se le hace un estudio de bacteriología y se comprueba que este individuo es de tipo de sangre B positivo. Es decir, el método científico, desde la modernidad, a partir del Renacimiento, todo se centra y se enfoca en comprobar y demostrar las cosas. ¿Listo? La pregunta entonces, ¿qué es conocer? De modo que, a grosso modo, conocer es un ejercicio, es una condición propia del ser humano que ha existido y ha prevalecido en toda la historia de la humanidad. Es de los grandes rasgos y de lo que definen la totalidad de ser humano. El ser humano, si bien es cierto, es un ser social, político, religioso, es un ser metafísico, es un ser con cultura, es un ser ético, es un ser de axiología, es un ser con capacidad de asombro. Pero ojo, el ser humano ante todo es un ser del conocimiento, es un ser del pensamiento, y los modernos van a sintetizar la existencia del ser humano como aquel que conoce, como aquel que piensa. Quiere decir que la existencia del ser humano está condicionada. El ser humano vive y se relaciona, se proyecta, se realiza es a través del conocimiento y el pensamiento. De modo que es una característica que el ser humano tiene y que con esta puede transformar y construir el mundo. Bueno, 3 pasos elementales para llegar al conocimiento. Lo primero es situarnos ante la contemplación de un objeto. Por ejemplo, una piedra. Es contemplar, es observar. Ojo que cuando hablo observar, no solamente es ver, sino la observación quiere decir que ese es el uso de todos los sentidos. Es decir, que yo veo, que yo escucho, que yo olfateo, ¿cierto? Que yo saboreo y que yo hago uso del tacto. Eso es observar, es usar todos los sentidos. Entonces, el primer paso para el conocimiento es observar el objeto, es contemplarlo ahí al frente. Ejemplo, una piedra. ¿Listo? Segundo paso, el sujeto. Quiere decir que el individuo, yo como ser humano, lo estoy viendo. ¿Listo? Lo estoy contemplando, lo estoy observando. Entonces veo que la piedra es de color gris, la toco, es un poco lisa, tiene algunas ranuras, la levanto, concluyo que pesa más o menos 20 kilos, la huelo y olfateo que tiene un olor como arcilla, eh, la golpeo y escucho que suena como de manera rígida, es decir, empiezo a hacer una interacción entre sujeto y objeto, ¿listo? Y finalmente se establece el conocimiento, es decir, me hago la idea mental, me hago el concepto que lo que estoy viendo es una piedra, es una roca. Para esto, concluyo con lo siguiente, observen bien,
No hay nada en el pensamiento, nada se conoce que antes no haya pasado por los sentidos. ¿Qué quiere decir eso? Me devuelvo. Que para llegar al conocimiento, para llegar al concepto de roca o de piedra, primero que tuve que hacer, observarla, interactuar con ella, establecer una relación directa y estrecha, y por último me hago el concepto de piedra, es decir, establezco un conocimiento mental. De modo que todo lo que tenemos en la cabecita, a ver, observemos el esquema complementario, todo lo que usted ve aquí, tijeras, veo una manzana, veo una agenda, veo por acá unos números, veo por acá unos libros, es porque usted antes lo ha observado, es porque usted antes ha interactuado con él. Y en la medida en que usted usa sus sentidos para observar, para abstraer cosas materiales o sujetos, mediante los objetos, usted se hace los conceptos mentales. Y la conclusión es, no hay nada en el pensamiento que no haya pasado por los sentidos. Usted conoce la idea de perro, de carro, de persona, de números, de sabor, de color, de textura, es porque usted antes lo ha experimentado a través de sus sentidos. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces, los invito a que indaguen en otras fuentes y a que complementen estos temas. Recordemos que la clase de Zoom y este tutorial nos reduce la totalidad de lo que es la esencia del saber. Muchas gracias.